Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favalón. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Contentísima estoy porque, el grupo de médicos no son solo buenos médicos, sino excelentes profesionales. Y a más de uno lo conozco desde hace muchísimos años, así que considero que el programa de hoy va a ser un programa de lujo. Los temas los eligieron ustedes. Les cuento, vamos a estar como siempre con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Nos va a hablar acerca, de las drogas, ¿no es cierto? Que las tenemos que estar, ese fue el día, ¿no es cierto?, el domingo del abuso de drogas, pero tiene que estar presente todos los días. También medicamentos, genética, él ya nos lo va a contar. También nos visita la licenciada María Criguet, va a hablar, de algo muy importante, violencia en pareja. Lo tomamos un poco a la risa al comienzo, cuando vino la doctora, ¿no es cierto? Porque decía, claro, el hombre que pega a la mujer, no, el hombre que pega a otro hombre, el hombre que pega a la mujer y la mujer que pega al hombre. O sea que es bastante amplio lo que es hoy en día una pareja. Licenciada en psicología, especializada en estrés postraumático y también en adicciones. Nos encontramos con el doctor Ricardo Russo, médico pediatra, jefe del servicio de inmunología y reumatología del Hospital Garrahan. El tema, una de las enfermedades poco frecuentes, lupus. Y también con la doctora María Angélica Mousali, que es oftalmóloga, especialista en glaucoma y genética ocular. Pertenece al Hospital Italiano de Buenos Aires y va a hablar precisamente de glaucoma, nuevos tratamientos y la importancia que ahora está muy de moda porque realmente se está estudiando mucho, ¿no?, la parte genética. Y ya le doy los muy buenos días a María Angélica Mousali. Hola, buen día Ana, gracias por la invitación y buen día a todos los oyentes. En primer lugar, es muy importante en el glaucoma la prevención y nos asusta un poco la palabra porque la gente comúnmente no sabe de qué se trata, piensa que es un tumor en el ojo y en realidad el producto es la presión en el ojo, originada por un líquido que nosotros tenemos para poder nutrir al ojo. Es una estructura que no tiene vasos y la nutrición depende del humor acuoso. Entonces ese líquido lo producimos nosotros y si producimos en exceso o no puede salir por el propio ojo, entonces produce un aumento de la presión ocular. Y es el ladrón silencioso de la visión porque va apretando, degenerando gradualmente al nervio óptico y entonces puede producir ceguera. De hecho, hoy en el mundo la primer causa de ceguera irreversible es el glaucoma. Que nada tiene que ver con la presión arterial. No, nada tiene que ver. Hoy se sabe, sin embargo, que la presión arterial excesiva o esas personas que levantan la presión arterial durante la noche sí son un factor de riesgo de progresión en el glaucoma, que eso es algo que no se sabía. Sí, comúnmente decía, no, presión arterial nada que ver con el glaucoma, pero sí los pacientes con glaucoma que van degenerando lentamente el nervio óptico tienen factor de riesgo cardiovascular elevado. ¿Es hereditario? Sí, el glaucoma es hereditario en el 50% de los casos y el patrón de herencia puede ser, de diferentes modos. Es un patrón muy variable, puede ser dominante, recesiva, ligada al sexo, genéticamente es muy variable, pero sí es importante que si un paciente, si yo tengo glaucoma, lo más probable que en mi familia anterior, en más del 50% de los casos lo tenga. Pueden ser abuelos, tíos, primos, pero siempre hay un patrón hereditario sumamente predisponente.
sobre todo en los glaucomas que nosotros en Argentina somos multiétnicos, o sea, somos provenientes de diferentes familias. Hay un glaucoma muy específico, que es el glaucoma que se llama exfoliativo, que viene de nuestros antepasados de Italia, de Grecia, y que es muy común, sobre todo cuando empiezan los 60 años, o sea, se empieza a generar una proteína atípica, una proteína rara en nuestro cuerpo que va depositándose en los pequeños vasos de nuestro cuerpo, y eso va originando que en el ojo el humor acuoso, como les explicaba, ese líquido transparente que formamos 24 horas, no puede salir del ojo, se traba la salida y aumenta la presión ocular. El glaucoma exfoliativo es el glaucoma más frecuente en la población argentina y es importante detectarlo a tiempo. Hoy se sabe qué gen justamente está comprometido en nuestro cuerpo, la proteína que varió en nuestra sangre y hace que se deposite esto en los vasos. Y esto es importante porque también produce una alteración de una enzima que se llama la homocisteína, y justamente esto nos impide a nosotros hacer una buena absorción de las vitaminas B1, B6 y B12. Y entonces este glaucoma puede mejorar muchísimo si nosotros como pacientes podemos ingerir dosis de vitamina B1, B6 y B12. ¿Cómo se detecta? El glaucoma es fácil de detectar, lo que tenemos es que tener una buena predisposición. Nosotros en el consultorio tenemos que tomar básicamente la presión del ojo, eso es algo muy muy fácil. Se utiliza un tonómetro que apoya en el ojo con unas gotitas de anestesia y una gotita que nos tiñe de naranja, y a veces salimos del consultorio del oftalmólogo con los ojos un poquito naranjas, bueno, nos ponen fluoresceína, y así se llama tonometría aplanática. Y además hay que mirar el nervio óptico con un fondo de ojos, porque una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, las dos cosas son importantes. El nervio óptico, el oftalmólogo sabe definir si tiene enfermedad o no tiene enfermedad, se puede hacer un campo visual, porque como bien les dije, es silencioso, o sea, a nosotros nos puede doler la cabeza o podemos tener anteojos que necesitamos para leer o cambiar frecuentemente el anteojo, pero si en la consulta el oftalmólogo no hace lo que se llama atención primaria oftalmológica, que no es una cosa más difícil que esa, podemos no saber si el paciente tiene glaucoma. ¿Y ante qué duda, por ejemplo, el oftalmólogo realiza un fondo de ojos? En general, el fondo de ojos debiera ser un examen de rutina hoy en día. Lo que pasa es que, bueno, las consultas estamos corriendo contra un reloj y a veces por ahí no lo hacemos en la primer consulta, pero la tonometría está dentro de la atención primaria y el fondo de ojos también. El fondo de ojos es como leer la historia de un paciente, o sea, podemos detectar un glaucoma, podemos detectar presión arterial, diabetes, un problema del colesterol, o sea, el fondo de ojos es fundamental. Es importante hacerlo bajo dilatación de la pupila, o sea, con unas gotitas que nos dilatan la pupila, y eso con herramientas muy sencillas se puede realizar. Uh-huh. ¿Puede traerlo la persona desde el nacimiento? Sí, el glaucoma congénito es uno cada, digamos, 2.000 o, digamos, depende del país, 2.000 nacidos vivos, o sea, uno cada 2.000 nacidos vivos puede nacer con glaucoma congénito. El glaucoma congénito se ha visto que tiene una relación con los factores del medio ambiente, o sea, podemos cambiar las proteínas de nuestro cuerpo, se llama una mutación genética, si la mamá cuando está embarazada está expuesta a los hidrocarburos o está en un ambiente donde hay mucho humo de cigarrillo. También la mala alimentación. Entonces puede ser que un paciente o una persona no tenga esa predisposición genética a desarrollar la enfermedad, pero nuestras proteínas o mutan, pueden cambiar, y hay genes que determinan el glaucoma congénito. Y el problema de, digamos, la importancia de la detección de este cambio genético es que estos chiquitos van a tener una menarca precoz o una pubertad precoz, y en general cuando son adultos tienen más predisposición a cáncer de próstata o cáncer de mama. Por eso es muy importante la detección de este gen. ¿Tiene algo que ver la prematurez? No, la prematurez, o sea, no tiene nada que ver con el glaucoma. En general, si la prematurez, la retinopatía del prematuro está bien detectada y bien tratada a tiempo, no va a desarrollar un glaucoma. Pero si la retinopatía del prematuro avanza, puede desarrollar un glaucoma secundario por otra problemática totalmente diferente
a la retinopatía del prematuro, que es un glaucoma de muy difícil tratamiento y de muy mal pronóstico. Mausali, hablaste del gen, ¿no es cierto? Sí. ¿Nos podés ampliar un poco la información? Sí, cómo no. Nosotros nacemos con un código, Ajá. nosotros nacemos con una información que hoy en día es el proyecto del genoma humano. Ajá. O sea, hoy en día en menos de una hora podemos tener toda la información de nuestros genes. Se conocen alrededor de 23.000 genes, pero de los cuales se sabe muy poca información de para qué sirven. Todavía no sabemos para qué tenemos tanta información, pero poco a poco la información que vamos comprendiendo y que vamos analizando con métodos muy modernos de secuenciación, que son los métodos más modernos que podemos detectar los cambios de nuestro ADN, nos van a permitir saber si nosotros somos portadores o no de una enfermedad o de un futuro de que pueden transformarse nuestro ADN en algo diferente para nosotros. Así como nosotros tenemos el color de ojos, que se llama polimorfismo, que eso es algo normal, que también depende de nuestro ADN, también tenemos cambios que nos van a producir o no determinada enfermedad. Hoy en día en el glaucoma tenemos la determinación de lo que se llama un glaucoma exfoliativo acompañado de una variante que se llama LOX, que es algo muy específico y es muy fácil de detectar. Hoy en día el examen genético puede ser porque nos extraen apenas 2 mililitros de sangre o incluso se puede hacer por saliva, una técnica que se llama blueprint, y o sea que nada invasivo. Sí hay que tener paciencia porque son estudios que el estudio no lo sabemos de un día para el otro, pueden demorar a veces 2 o 3 meses porque a veces no podemos encontrar la variante que nosotros estamos queriendo ver en la persona que estamos estudiando. Vos estuviste en un congreso, ¿no es cierto?, de genética. Sí, hace poco estuve en un congreso de investigación en Seattle. Es un congreso que es de investigación apoyando a todo lo que es visión, y ahí se ha visto como cosas muy interesantes. Por ejemplo, en ratas se ha visto cómo se puede trasplantar un ojo de un embrión, de una ratita, a una rata que está ciega, y realmente esto es algo que se está haciendo en Japón, y cómo esa rata puede volver a ver con un trasplante de ojo. Eso es algo magnífico que nunca se había visto, porque es muy difícil regenerar las conexiones. Esto se está haciendo con ojitos de fetos, y bueno, esto es algo que a futuro puede darle algo más. También se está haciendo terapia génica, células madres, y se está tratando de ver en el glaucoma juvenil, que es el que afecta a una edad media de 18 años, cómo realmente a través de las células que justamente no están funcionando bien, cómo nuestras proteínas que están cambiadas, o sea, mutadas, inyectándoles a través de un virus un nuevo código, para que comprenda el auditorio, un nuevo código de ADN, un nuevo código genético, podemos cambiar esa proteína que no está funcionando y hacer que justamente no se nos lastime el ojo o la rejilla trabecular, que es el que filtra este humor acuoso. Bueno, sale a través del tiempo, ¿no es cierto? Porque sí, se está estudiando recién en embriones, en ratas. Sí. Esto, vos querés decir que se podría llegar mediante una donación de un ojo, de un órgano. Yo creo que sí, que el tema de la donación de órganos es importante. Igualmente todo esto hay que regular. El tema legal, el tema ético es controvertido, pero también es poder brindarle una esperanza a la gente que piensa que nunca más va a ver, que no va a ver más los colores, que no va a poder leer. Hoy llegar a una edad adulta y no poder leer es casi como un castigo. Yo creo que a medida que nos va pasando el tiempo, al principio cuando somos chicos jugamos al fútbol, jugamos al tenis, vamos al colegio, pero a medida que nos pasan los años, lo único que podemos hacer es leer, es poder ver una computadora, una pantalla, y hoy en día está bueno transmitirle a la población que hay algo que se está haciendo, que no está todo perdido, y que la batalla contra la ceguera yo creo que va a ser una batalla ganada. Un mensaje final. Un mensaje final es transmitirle que todo se puede, que son herramientas simples, que la detección es en el consultorio del oftalmólogo, que hay que preguntar la presión que tienen y cómo es mi fondo de ojos, que tenemos que exigir sanamente, con buena predisposición, que nos revisen en forma completa, no abandonarse, no pensar que porque, digamos, mi papá o mi mamá nos transmitieron algo, eso es malo. Eso a veces es bueno, porque detectarlo a tiempo nos permite a nosotros hacer un tratamiento precoz y una herramienta que nos ayuda a ver el resto de nuestras vidas.
Fue un gusto escucharte, realmente, Monsali, muy clara, muy didáctica. Muchas y gracias. Sé que te tenés que ir a operar. Bueno, muchas gracias. Así que te dejamos en libertad. Bueno, gracias por haber venido. Buenos días. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320. Continuamos con Hablemos de Salud. Estamos admirados y acá, mientras ustedes escuchan, ¿no es cierto?, alguna que otra auspicio, decíamos qué claridad tuvo la doctora Monsali y lo que nos ha dicho, que ya está en estudio el trasplante ocular, que eso es maravilloso. Cuando 25 años atrás yo tuve del Hospital Garrahan al doctor Cordero hablando del implante coclear, yo quedé súper admirada. Obvio que no cualquiera se lo puede hacer, pero o sea, el hecho de que la persona ciega pueda ver y el sordo puede escuchar, eso es maravilloso, entre tantos adelantos con la nueva revolución genética, ¿no? Algo maravilloso. Bueno, y ya estamos con una gran amiga, la licenciada María Crihuet, y va a hablar de violencia en la pareja, que lamentablemente se está viendo y llegando también al femicidio, ¿no? Como hablábamos al principio, la violencia puede ser en cualquier dirección, digo, de los miembros de la pareja, sean un hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres, o puede ser de un miembro a otro. La más frecuente es la del hombre hacia la mujer, y tiene una serie de pasos que se repiten en casi todas las situaciones, y que empiezan gradualmente. A veces empiezan en noviazgo, en el primer tiempo, o a veces empiezan, por ejemplo, en el embarazo. Hasta ahí era una pareja quizás con una relación más o menos esperable, y a partir del embarazo, de algún cambio, no sé, una mudanza, empezar a vivir juntos, algún cambio importante en la relación, empieza a dispararse este modo de comportamiento. Difícilmente la violencia empiece, realmente muy difícilmente, con una situación muy grave. Empieza siendo, la mayoría de las veces, por primero violencia psicológica, o incluso algo menor que la violencia psicológica, que es la indiferencia o la negligencia o el silencio en las respuestas, ¿sí? Después empieza toda una situación de violencia psicológica, de minimizar y desestimar a la otra persona. No qué torpe sos, qué tonta, otras mujeres trabajan y vos sos ama de casa y no podés hacer solamente las tareas del hogar. Tal cual, sos una gorda, estás gorda, o estás o con esa ropa pareces una prostituta, o digo, la misma ropa que usaba antes, quiero decir, pero de repente en algún momento de la relación esto empieza a ser algo peligroso. También es frecuente que sean personas que son muy celosas y están muy digamos, persiguiendo al otro miembro de la pareja en cuanto a revisar celulares, horarios de llegada, llamados sistemáticos, etcétera. Y esto empieza obviamente a incrementarse. Suelen haber crisis también en este momento, en el momento previo, inclusive si es que hay negligencia o indiferencia, y a partir de allí es bien un circuito de casi perfecto que se va armando, digamos, hay una situación de tensión, después empieza la agresión, que puede ser de estos diferentes tipos que expliqué recién, después viene la crisis y el arrepentimiento, y hay un periodo donde el otro miembro de la pareja o la otra persona, la mujer, perdona, y hay un periodo de luna de miel,
donde todo está perfecto y se garantiza y se promete que jamás va a volver a suceder, y vuelve la situación de agresión en una nueva crisis. Ahora, Crihuet, esto le puede llegar a pasar, vamos a tomar hombre-mujer, ¿no es cierto? Le puede pasar a la mujer de la aceptación de pensar, tiene razón porque ya tiene el autoestima, digamos, destruido. Es muy buena la pregunta que haces, porque es justamente así. Como yo decía, no empieza por un golpe, una golpiza terrible, sino que empieza con modos mucho más sutiles. Casi siempre empieza desde lo psicológico, y de esta manera, se va garantizando que la persona va disminuyendo su autoestima, que probablemente ya era baja o no era demasiado buena, digamos, y a partir de ahí, digamos, de esa corrosión de la autoestima del otro miembro de la pareja o del otro miembro de la pareja, empieza a operar este nivel de violencia, y la persona empieza a estar convencida, la víctima de la violencia, que realmente se merece eso. Una frase típica es de él y de ella, digamos, en el caso de la violencia del hombre hacia la mujer: le pegué porque no me plancha bien las camisas, y ella puede decir perfectamente en el consultorio, si yo le hubiera planchado bien las camisas, él no me hubiera pegado. Y por ejemplo, estas personas puede ser que hayan sido ya castigadas de niñas y adolescentes por su padre. Es posible, hay un alto porcentaje. No solamente de violencia física, a veces no se repite el mismo patrón, sino de algún tipo de violencia en la infancia. Repetiste de grado, sos una burra, nunca vas a salir de la violencia psicológica tal cual, o la violencia sexual, unas situaciones de abuso sexual, ¿sí? O de personas que en la infancia tuvieron hogares con mucha fragilidad, por ahí quizás con enfermedades graves de los padres y que no pudieron, o serias dificultades económicas y que no pudieron prestar el debido cuidado y atención a los niños, porque tenían, a lo mejor no era negligencia, sino que tenían problemas muy serios, y entonces el tiempo disponible era menor. Y también hay algo obviamente, de personas que tienen esa tendencia o ese estilo. Hay algo importante que me parece que es bueno saber y observar. Estas relaciones en general empiezan con en el inicio de la relación suelen ser esas parejas del estilo amor de los 15 años, donde el otro, la otra son lo único en el mundo, lo más maravilloso, la perfección absoluta, y de esta perfección donde es una relación totalmente narcisística y con un componente extremadamente alto, digamos, en relación a la autovaloración en función de estar con esa persona. Desde ahí empieza a operar este nivel de negligencia. ¿Sí? Ese amor de príncipe y princesa, tal, ¿no? De la fantasía. No sé si lo pude explicar bien, digamos, pero se basa en esto. No es de una relación cualquiera donde empieza una situación de violencia, sino una relación de alto enamoramiento, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Se puede considerar el hombre que agrede es un hombre enfermo? Sí, absolutamente. ¿Y puede ser que elija una mujer también enferma? Una mujer frágil, sí. En verdad, el hombre violento o la mujer violenta, digamos, la persona que necesita expresarse a través de la violencia verbal, física, psicológica, económica, sexual, en verdad es una persona muy frágil y muy infantil, ¿sí? Que no logró aprender a no hacer berrinches, por decirlo de alguna manera, y aceptar que hay cosas que nunca vamos a poder obtener, aceptar las frustraciones de la vida, y aceptar que en una relación uno debe negociar y aceptar cosas, en cualquier relación humana, laboral, de pareja o lo que fuera. Vos al principio fuiste muy gráfica y yo me quedé con la imagen de el marido que conoce a la esposa, o la pareja, no, marido es antiguo, usando minifaldas, ¿está? Y de pronto sigue usando minifalda y le dijo, o como vos bien dijiste, pareces una prostituta. Cuando la conoció no la eligió por eso. Ahora bien, yo voy a ser lo más clara posible en esta pregunta. Si la mujer sabe esto y ella esporádicamente lo hace, ¿está esperando la reacción del marido o la pareja? Ponerse lo que a él o no. No quiero culpar a la mujer, lo último que haría.
Es difícil contestarte en general, en verdad, en psicología hay que evaluar situación por situación, creo en casi todas las especialidades de la salud, pero en psicología creo que es más particular esta manera. Puede ser que haya, a ver, voy a explicar otra cosa antes. Muchas veces en las relaciones de pareja en las relaciones humanas hay situaciones adictivas, digamos. La violencia en verdad genera un nivel de adrenalina y de tensión, y además también este circuito del que yo había hablado antes, donde después viene la luna de miel, que también es un nivel de tensión positiva importante, así como la agresión es un nivel negativo alto. Y a veces hay personas que son adictas, entre comillas, a las relaciones intensas y que buscan relaciones de este tipo de modo sistemático a lo largo de su vida, en todas sus relaciones, no solo las de pareja. Entonces, lo que se ha visto en adicciones de este tipo, que son las conductuales, que son adicciones a relaciones, a juego, al juego compulsivo, al sexo, a internet, etcétera, es que este tipo de conductas en verdad generan en el cerebro las mismas, digamos, acciones que generan el consumo de sustancias, pero sin ingerir una sustancia psicoactiva, ¿sí? Sin ingerir cocaína. O sea, de algún modo, estar en una relación violenta generaría en el cerebro algo muy parecido o igual a lo que genera el consumo de cocaína, por ejemplo. Hay muchísimo para estudiar sobre esto, todavía la verdad es que no estamos muy desarrollados. Muchas veces esta situación de adicción, entre comillas, porque no es una adicción franca, a las relaciones con alto nivel de adrenalina y de violencia, generan en las personas esto de no poder parar, y muchas veces esto pasa desde la infancia. ¿Sí? Esto es como una impronta, como algo que se marca en situaciones de alta intensidad en la infancia con los cuidadores, con las personas cercanas. Bien. Y es muy difícil de cambiar. Se puede cambiar, pero es difícil de cambiar y la persona debe estar convencida de que quiere hacerlo. Exacto. Porque si es una droga claro. mental es bastante difícil. Además es difícil darse cuenta, quizás. Exacto. Porque en cada nueva relación busca lo mismo. Y no se da cuenta, digamos, claro. Como cuando se da cuenta ya está la persona metida en la situación nuevamente. Con respecto a si la persona, por ejemplo, golpeada, en este caso tomamos la mujer, ¿no es cierto? Ese papel de víctima la favorece ante la familia y la sociedad, también le juega en contra. La verdad es que en general la humilla mucho. La humilla. Y muchas veces, la mayoría de las veces, digamos, las familias no entienden esto y la culpan de cómo no lo deja, cómo lo permite, cómo, digamos, es como... Exactamente. Tiene que además cargar con la responsabilidad. Y lo mismo pasa con el hombre golpeado. Digo, y quizás en el hombre es peor, si bien la estadística es menor, pero hay mujeres muy dominantes y hay hombres que no usan la violencia y que se dejan, y son más vulnerables y se dejan dominar del mismo modo que las mujeres. Y para el hombre quizás es más humillante porque si va la policía encima, los policías no lo toman en serio o le hacen chistes al respecto, etcétera. Claro. Entonces es por ahí más complejo. Y yo he visto, quizá uno lo nota más en el hombre, mujeres que lo descalifican, que yo considero que, o sea, el muestreo, ¿no? Que uno cuando va aprendiendo va viendo. Así es. Donde por ahí es un profesional y la pareja lo degrada diciendo, no, vos no sabés porque este medicamento no, es mucho mejor, no sé, la hierba mágica, y quizá a partir de la enfermedad de la mujer destruyen a un hombre y destruyen a un hombre que puede ser un gran profesional, ¿no? O sea, que acá no hay clase social. Absolutamente. Eso sería violencia psicológica. Violencia. ¿No? Yo creo que la mujer hace más violencia psicológica que física porque
no le da el físico muchas veces, y no todas pueden revolear como era el cenicero, ¿no? Ni boleadoras que tengamos colgados en casa. Por favor, manda un mensaje, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente en esta situación. Me parece que lo más importante es no normalizar esto. No hay que acostumbrarse a la violencia, no hay que acostumbrarse a ningún tipo de violencia. Nuevamente, la física es la más extrema. Realmente estas situaciones pueden llevar a la muerte o al daño físico permanente. Pero lo más importante es entender que esto empieza desde muy temprano con situaciones casi imperceptibles. Entonces, estar atentos, estar atentas y decir que no. Y darnos cuenta y conectarnos con nosotros mismos para entender que lo que no nos gusta no lo debemos aceptar de ninguna manera. Hablarlo, ¿no? A veces no es posible hablarlo, a veces hay que irse. A veces se puede hablar y se puede hacer un tratamiento y la persona violenta puede trabajar esto. Contarlo en su entorno. Absolutamente, pedir ayuda. Pedir ayuda. Te había entendido hablar con la pareja. A veces se puede hacer un tratamiento de pareja y esto se puede resolver. No en todos los casos, a veces hay que irse. Bien. Bueno, genial. Muy buena charla. Te agradezco mucho tu presencia y desde ya te voy a invitar para un próximo programa. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, por favor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota: hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Y continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. ¿Cómo te encontrás, Mariano? Mejor, porque estoy saliendo de una gripe, un gripezón impresionante, que bien. Se me va a notar en la voz seguramente. Bueno, ya estás perdonado. Bien, Mariano, empezamos por el abuso de drogas, que fue el domingo el día, ¿no es cierto? Sí, el domingo fue el Día del Abuso de Drogas, Día Internacional, creado en 1987 por las Naciones Unidas. Y se hace el día 26 de junio de todos los años, obviamente. Bien. Con algunas frases emblemáticas para luchar contra el tráfico de drogas y contra el abuso de drogas. Es decir, esto tiene 2 o 3 aspectos. Un aspecto es el tráfico de drogas ilícitas. Otro aspecto es el abuso personal de drogas ilícitas. Y el tercer aspecto para mí es el abuso personal de drogas lícitas, que cada vez se ve más. Es decir, el paciente que se automedica.
y la facilidad con que en la farmacia se consigue cualquier medicamento de receta. En la góndola del supermercado también. Los únicos que no dan son los psicotrópicos que requieren doble receta. Si no es por eso, en general venden cualquier cosa. Porque de alguna manera también se ha transformado en un negocio como todo en la vida. El primer negocio antes del alimenticio. No hay ninguna barrera mientras sea un negocio. Sí. Se rompen todas las barreras. Total. Y justamente, si volvemos a las drogas ilícitas, es un gran negocio que desgraciadamente se ha transformado en un gran negocio, no solo para los traficantes, sino para los políticos y los países. Se transformó ahora, junto con la venta de armamentos, en uno de los productores de más dinero en el mundo. Más de 42.000 millones de dólares, a veces se dice por mes, se trafican de drogas. Es tremendo. Vos te imaginás, es un PBI casi de muchos países mensual. Y lo peor, como bien dijiste vos y yo recalco, es ir a la góndola de un supermercado y encontrar un omeprazol, donde nunca jamás fue de venta libre, pero se dice que el bajo receta es de 40 miligramos y el de libre 20 miligramos. La persona toma 2 o 3 por día, porque total lo compró en la góndola del supermercado y no es nocivo. Y después termina con las hemorragias, ¿no es cierto?, internas. A eso iba yo cuando dije el factor económico. Bien. ¿Por qué? Porque en ese caso es una asociación entre el laboratorio y la farmacia y el prepago. ¿Por qué? Porque lo ponemos con baja cantidad de droga, lo transformamos en venta libre, no necesita más la receta, no lo cubre el prepago porque es de venta libre, y entonces el laboratorio vende mucho más, porque la gente, como dice, total no hace nada porque es de venta libre, entonces me compro, en vez de una caja, me compro 3 cajas y me tomo las 3 cajas. Entonces llega la dosis sin prescripción médica máxima. El médico tiene que prescribir, por eso es médico. Y entonces vuelvo a repetir, perdón porque lo insista, es un negocio para todos. Exactamente. Ese es el gran problema. Contanos. Porque no se regulan, y como yo estoy de acuerdo con vos, que no tendría que haber medicamentos de venta libre. Bien. Contanos la parte genética, que es un tema muy interesante. La parte genética también es otro aporte de la genética en este caso a la prevención y al tratamiento. ¿Qué pasaba? Hay una droga que se llama clopidogrel, la podemos decir porque no es propaganda, hay 20 productos que tienen esta droga. La droga. Que es lo que se llama un antiagregante plaquetario. Es lo mismo que hace la aspirina. O sea, evita que aparezcan trombos dentro de los vasos sanguíneos. Por eso no es un anticoagulante. Yo voy a repetir siempre esto. El anticoagulante es que hace la sangre que no se coagule en ninguna situación. Y esto es un antiagregante que evita que la sangre se coagule, pero solo cuando está dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, este antiagregante es muy importante y muy, muy ampliamente usado en los pacientes, por ejemplo, que reciben una angioplastia, o sea que le hacen una apertura de los vasos coronarios o vasos periféricos de las piernas cuando se ocluyen, y después o se le pone un stent en la coronaria para abrirla. O sea que está relacionado con el corazón. Con el corazón. Bien. Sobre todo con el corazón, que es lo más, digamos, el factor más importante, porque de una pierna en general nadie se muere si pierde una pierna, pero con el corazón sí se puede morir, y de hecho es la primera causa de muerte en el mundo. Ajá. Y entonces se le da esto para que no se trombose, no aparezcan coágulos en el stent o en la zona donde se reparó la arteria y se abrió esa luz de la arteria. Y entonces, ¿qué pasaba? Había pacientes que se empezaron a titular como no respondedores. No respondedores quiere decir que seguían teniendo trombosis del stent, algo intratratamiento y tomándolo bien. Entonces se descubrió que genéticamente hay receptores para el clopidogrel en la pared, en la superficie de la plaqueta, y cuando hay una alteración genética no hay receptores para el clopidogrel. Entonces la plaqueta no se bloqueaba como debía bloquearse. Entonces eso nos dice que esos pacientes tienen una carga genética que provoca como consecuencia que no sean receptivos a la acción del clopidogrel, y hay que cambiar por otra droga. ¿Y cómo es un avance. ¿Cómo se descubre esto?
porque el paciente no responde. Ahora ya se localizó el gen y todo. No le vas a hacer un estudio genético. Por eso, ¿cómo se descubre? Pregunto. No, entonces ahora lo que se hace a veces es se hace la asociación de dos antecedentes plaquetarios, si no actúa uno, actúa el otro. Y se refuerza esto. Bien, y por ejemplo con la aspirineta, que hasta el año pasado era recetada como antiagregante, perdón, sí. Y que se ha descubierto que no es así, ¿tá? Que fue un gran negocio de una gran empresa y que sí actúa después del primer infarto. Bueno, más o menos. Lo que pasa que yo lo leí textual en el diario. Sí, tiene efectos colaterales. Sí. Entonces se dice que algunas personas que toman aspirina sin haber tenido ningún evento cardiovascular, o sea, como prevención primaria, sin haber tenido nunca nada, tenía peores consecuencias por tomar la aspirina que por la prevención de lo que estaba. Era todo lo contrario por la cual había sido Entonces, lo que se medicada. dice ahora, claro, que la aspirineta habría que tomarla, o la aspirina en general, el ácido acetilsalicílico, digamos más exactamente, habría que tomarlo después que hay evidencias de la necesidad. Que si el paciente tiene alguna complicación por tomar aspirina, se justifica porque estaba bien indicada, con mucha fuerza, en la indicación del tratamiento. O sea que se medicaba al revés. Sí, se medicaba preventivamente, en forma innecesaria. No hay prevención porque no solo no hay prevención, sino que podía ser peor. Los efectos colaterales eran peores, o sea, que no tomarlo. Lo quiero traducir, ¿no? Sin efectos colaterales. Yo lo traduzco para la gente también. Los efectos colaterales eran peor que no tomarlo. Fue un gran negocio durante un siglo. Así es. Bien. No tenía fundamento. No tenía fundamento. Y el que tenía era malo. Muy bien. Yo estoy envenenada con el asunto. Y sí. ¿Tá? Pero además hay otro factor, por ejemplo. Yo no hice el cálculo, pero me gustaría haberlo hecho para hablar con números. Por ejemplo, las aspirinetas de 100 miligramos, hasta hace 6 meses, 7 meses, se fabricaban en envases de 100 aspirinetas. Y que tenían un precio. Ahora, el único envase es de 28 aspirinetas. Entonces, vale menos porque tiene la cuarta parte que pero antes. Subió el doble el precio. Pero subió al triple el precio. Como todo. Entonces uno dice, ¿cuánto lo aumentaron cada aspirineta? Si vamos unidad por unidad, ¿cuánto aumento tuvo? Está todo encubierto. Bueno, yo te cuento algo y no estoy haciéndole una propaganda a ninguna golosina. Yo la única golosina que como es la Rhodesia. La Rhodesia la partieron por la mitad y la aumentaron. O sea, no es una barrita de chocolate. O sea, que están haciendo lo que quieren, ¿no? Exacto. O sea, no hay solo corrupción en la política, sino que la corrupción está en todos los argentinos, aparentemente, porque no puedo decir el mundo. Sí. Bien, Mariano, tengo que ir a un corte, ¿te parece? ¿Cómo no? El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Continuamos con Hablemos de Salud. Muy interesante todos los temas y no es que soy reiterativa, me gusta. Bien, ya estamos con el doctor Ricardo Russo, médico pediatra, que va a hablar acerca del lupus, que es una enfermedad poco frecuente o rara. Muy buenos días, ¿cómo te encontrás? Buen día, Ana María. Bien, poco mejor después de mi propia gripe. Está bien, de a poco caemos todos. Russo, con respecto al lupus, que se habla poco, ¿no? ¿Qué es? Bueno, como vos decías antes, es una enfermedad rara, tiene una prevalencia realmente baja en la población, pero al que le toca tenerlo es una enfermedad que puede traer complicaciones en la vida, ¿no? Es nada más y nada menos que se le llama la reina de las enfermedades autoinmunes. ¿Y por qué?
porque en un mismo individuo la producción de defensas que se tornan autoagresivas generan un montón de complicaciones en distintos órganos: los riñones, el corazón, los pulmones, la piel, las articulaciones. Y esto lleva a que crónicamente el individuo tenga inflamación en todos estos órganos, a veces con alguna pérdida de la función, a veces no, dolor, impotencia funcional, manchas que quedan feas y que son difíciles de tratar. Eso es básicamente el lupus. Ahora, antiguamente, perdóname, antiguamente se decía que aparecía con unas manchitas color carmín, o ahora, o eso ya pasó de moda. Muy poética la imagen por el color carmín. Claro. En realidad cualquier tipo de mancha en la piel, cualquiera. Perfecto. Cualquier tono que va desde el rojo al granate violáceo puede existir en una persona que tiene lupus, ¿no? Muchas veces aparecen en la cara o en otras partes del cuerpo que estén expuestas al sol. ¿Por qué? Porque la piel de las personas que tienen lupus es fotosensible, reacciona mal a la luz ultravioleta del sol, generando erupciones que están en los tonos rojizos. ¿Y esto puede ser de nacimiento o lo adquirís también a lo largo de los años? En general es una enfermedad adquirida. Hay algunos casos que pueden ocurrir en el nacimiento, pero estamos hablando de otra cosa. Se llama lupus neonatal, porque la mamá tiene lupus o una enfermedad autoinmune parecida y le pasa estas defensas equivocadas que son autoagresivas al bebé, al feto, y el bebé nace con este problema. Pero en general es transitorio. El verdadero lupus, vamos a hablar del nombre correcto de la enfermedad, es lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad que, si bien surge en individuos genéticamente predispuestos, siguiendo con la genética, aparece en la segunda infancia, o lo más típico en la adolescencia, o aún más típico en la mujer joven de 20, 25 años. ¿Y hay varios tipos de lupus? Hay varios tipos. Mucha gente propone que el lupus no es en realidad una enfermedad, sino un síndrome o grupo de enfermedades relacionadas y semejantes. Hay personas con lupus, con el mismo diagnóstico, lupus eritematoso sistémico, que tiene solamente problemas renales. Hay otros que tienen solamente problemas cutáneos, hay otros que tienen problemas neurológicos. O sea que dentro de este paraguas llamado lupus hay distintos tipos de presentación, ¿no? Y, por ejemplo, ¿es difícil de diagnosticar? Es difícil de diagnosticar y mucha gente arrastra problemas de salud insospechados acerca de su origen, hasta que a alguien se le prende la lamparita, empieza a unir síntomas. A ver, vos tenés una mancha y te duelen las articulaciones, se te está cayendo el pelo, ¿no tendrás lupus? Y pide los exámenes correspondientes de laboratorio y ahí se empieza a sospechar fuertemente la enfermedad. ¿Y qué examen de laboratorio? ¿Esto tiene que ser un examen genético o no? No es un examen genético. ¿Qué se busca en el laboratorio? Se buscan una serie de cosas. Ante todo, tengo que decir que el diagnóstico no se hace con un examen de laboratorio, sino que se hace en una persona que ya tiene síntomas que pueden corresponder al lupus y que además tiene anemia, los glóbulos blancos bajos, las plaquetas bajas, signos de laboratorio de inflamación como la eritrosedimentación elevada. Bueno, tiene todo como para tener lupus y además tiene estas defensas que se detectan. Por ejemplo, hay uno muy clásico que es el anticuerpo antinuclear. Tiene ese y tiene otros. Otro clásico, anticuerpo anti-ADN. Hay una serie de anticuerpos. El médico une todos los datos de la clínica y del laboratorio y a partir de ahí dice, bueno, la persona tiene lupus. Pero es porque fue juntando distintos, nosotros llamamos criterios. Más análisis clínico, ¿cómo se dice? De revisación del médico. Bueno, exacto. Los criterios son clínicos. Clínicos, perfecto. Apoyados y confirmados por estudios inmunológicos, que son los que te llevan a encontrar los anticuerpos malos. Ahora, por ejemplo, vos dijiste, puede tener la persona atacada el hígado, puede. Por ejemplo. Y
el tipo de medicación que lleva, ¿es una medicación general o específica para la zona que lo atacó? Es una muy buena pregunta, Ana María. Hay personas, por ejemplo, ahora en invierno, con lupus, que tienen predisposición a tener dedos fríos y azules. Ajá. Sí. Porque los vasitos sanguíneos están enfermos, los vasitos que nos irrigan los dedos, que nos llevan la sangre a la punta de los dedos y que hacen que las yemas estén rosaditas. En mucha gente que tiene lupus, esos vasitos se van ocluyendo, se van comprimiendo, y eso no deja llegar, no deja que la sangre lleve la temperatura y el oxígeno adecuados, se ponen azules. Se llama fenómeno de Raynaud. El Raynaud, claro, claro. No solo a la gente con lupus, a otras personas les puede pasar. Sí. Hay gente sana que tiene Raynaud también. Esas personas necesitan un vasodilatador y con eso mejora el Raynaud. Ajá. Personas que tienen problemas en la piel probablemente necesiten alguna pomada para la piel. Sí. Pero en general toda la gente que tiene lupus, como es una enfermedad, como lo indica su nombre, sistémica, o sea que afecta a todo el organismo, necesitan también de una medicación sistémica que vaya a todo el organismo. Y muchas veces son los corticoides, a veces no. Que son enemigos de muchas personas, ¿no es cierto? La gente le tiene miedo y respeto, con razón, porque a veces causan toxicidad, mal usado o en dosis exageradas por mucho tiempo, y sí, van a llevar a la toxicidad. De todas maneras son útiles, muy útiles para sacar al paciente con lupus de un problema severo. Hablaste del problema de las manos, ¿no es cierto? Y nombraste la enfermedad de Raynaud, ¿no es cierto? ¿Es una enfermedad neurológica? No, es vascular. Vascular. Es vascular. Tiene distintos orígenes. Y ya te digo, hay gente sana. Bien. Que tiene fenómeno de Raynaud porque se le cierran los vasitos más de lo que corresponde. ¿Que nada tiene que ver con la esclerodermia o sí? La gente con esclerodermia sufre mucho de fenómeno de Raynaud. Muy bien, te veo que estás muy actualizada. Sí. Bien. Por ejemplo, esto puede llegar a ser hereditario, esta enfermedad, ¿o no? No, hay factores genéticos que se transmiten en las familias que hacen que la persona tenga mayor predisposición a la autoinmunidad. Por ejemplo, algunos de mis pacientes tienen lupus y la mamá tiene artritis, o la tía tiene tiroiditis autoinmune, o la prima tiene síndrome de Sjögren, que es otra enfermedad autoinmune. ¿Entendés que...? Son combos. Claro, hay predisposición a la autoinmunidad. En algunas personas se expresa como lupus, en otros como artritis, y hay muchas que son sanas en la familia. Exacto, bien, lo que es la genética, ¿no es cierto? A medida que avanzamos... Pero es más compleja de lo que conocemos, ¿eh? Exacto, tremendo. ¿Y qué pasa con el factor psicológico? El factor psicológico es muy importante por dos motivos. Uno, porque las emociones, como en todos, afecta nuestra vida cotidiana y afecta la manera en que nuestro sistema inmune se comporta. Entonces, una persona con lupus puede tener más síntomas o tener una recaída de su enfermedad cuando ya estaba controlada, por ejemplo, ante algún evento emocionalmente fuerte o agresivo. Por otro lado, el lupus hace que la persona tenga tendencia a la depresión por la enfermedad y por, verse a veces un poco el cuerpo modificado por la medicación que está recibiendo, o porque su vida social ha cambiado desde que tiene la enfermedad y le cuesta atender a las mismas cuestiones que atendía antes de la enfermedad. Con lo cual el aspecto emocional es un factor muy importante que hay que cuidar en todo el mundo y especialmente en gente que tiene lupus, ¿no? Y también, digamos, la familia, ¿no? Cómo acompañar al paciente, porque de pronto va de consultorio en consultorio, no han dado con el diagnóstico y se lo puede llegar a tomar como un hipocondríaco. Puede pasar. La familia como soporte es fundamental en todos. Y yo soy pediatra, como decías. En general yo veo la familia entera cuando viene a verme a mi paciente. Claro. En general no lo consideran hipocondríaco al niño, sino al niño ya es distinto. Siguen consultando porque saben que el niño o la niña tiene algún problema concreto que no es este invento, ¿no? Ahora es cierto que hay lupus leves que no hacen que la persona sufra mucho, simplemente que tenga molestias en la piel, y esas personas a veces
reciben una actitud un poco fría y distante, ¿no? de familiares y médicos, porque no parece muy grave su problema. Bien, y la medicación de la persona, ¿no es cierto?, con esta patología, ¿se puede decir que lo tiene que tomar de por vida? Bueno, la enfermedad es crónica y dura toda la vida hasta el día de hoy, ¿no? Quizá la ciencia dentro de algunos años venga con la verdadera cura del lupus. Hoy en día no la tenemos, pero tenemos medicaciones muy, muy efectivas, y según el tipo de lupus, como te decía antes, hay algunos más leves, otros más severos. Hay personas que responden tan bien al medicamento que llega un momento en que se puede ir bajando la dosis hasta suspenderlo. Ahora, lo importante, creo yo, ya que tenemos la oportunidad de enviar un mensaje, exactamente, es que hoy en día en la Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, en la China y en la India, que tienen medicaciones tradicionales también, los mejores tratamientos son los de la medicina ortodoxa occidental. Bien. Son los que usamos a diario y no las medicinas alternativas. ¿Por qué lo digo? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque la gente a veces, frente a una enfermedad crónica, tiende a probar cosas... Algo mágico. Algo mágico, sí, que pueda sacarlo y curarlo de esta enfermedad. Lamentablemente, la mala noticia en ese sentido es que no existe eso. Bien, me quedaría horas charlando con vos porque más que didáctico, y aparte el tema es muy, pero muy interesante. Desde ya te invito para un próximo programa. Gracias. Con respecto a la audiencia, bueno, nuestro programa ha llegado a su fin. Los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. La señora Ana María Forte ha sido declarada ganadora del premio Beringer Ingelheim 2015 a la innovación en periodismo científico, tema cáncer de pulmón en la categoría radio. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,